Estamos empezando a ver las consecuencias económicas de la crisis, de la guerra, que está afectando en todas sus vertientes. Las familias se están empezando a resentir y lo que no puede ocurrir es que sean las familias las que paguen todo el coste de esta crisis. En el año 2008 se hizo mal. A lo largo de la pandemia creo que pudimos aprender cómo se podía solucionar estas crisis de manera colectiva y creemos que este es un momento en el que tenemos que aprender. A este respecto, todas las administraciones pueden arrimar el hombro y pueden hacer cosas, ¿no? Nosotros le pedimos al Gobierno central que haga un fondo de movilidad sostenible, más o menos parecido al fondo COVID, para paliar esta crisis. ¿Para qué? Pues, entre otras cosas, para cubrir los costes desorbitados que está teniendo ahora mismo el transporte público. En segundo caso, para ampliar los servicios de transporte público y, por supuesto, para beneficiar a las familias. Desde Más Madrid hemos pedido reiteradamente, en reiteradas ocasiones, tanto al Gobierno central como al Gobierno de la señora Ayuso, que pida al Gobierno central que se amplíe la red de cercanías. Creemos que la red de cercanías necesita una mayor inversión y una ampliación de su red. Y al Gobierno de la señora Ayuso le pedimos también varias cosas. Una es el abono social y el abono familiar, como ya se ha hecho en otras comunidades, como puede ser Valencia. Pero de nada sirve abaratar los precios si el transporte es deficitario. Y por eso le volvemos a pedir que amplíe la inversión en nuestro transporte público, que amplíe la frecuencia de los trenes, que amplíen los trenes, que amplíen los maquinistas. En definitiva, que se ponga en serio a recuperar todos esos usuarios que se han perdido durante la pandemia y que no hemos llegado a recuperar en la época pospandémica. Y también al Ayuntamiento también le pedimos que se ponga las pilas en materia de movilidad sostenible, por ejemplo, ampliando los carriles bici. Quería terminar haciendo un comentario sobre las declaraciones del señor Feijóo, que todavía no ha empezado a ser presidente del Partido Popular y ya empieza a no dar pie con bola. Primero dijo que el Gobierno que deje un hospital a deber debería marcharse. Bien, pues debería saber que aquí en la Comunidad de Madrid todavía no hemos pagado hasta el año 2035 los 7 hospitales que construyó la señora Esperanza Aguirre, que seguimos pagando y que nos van a dejar un sobrecoste de 1.300 millones. Pero es que después dijo que es que el Gobierno se está forrando con los impuestos de la gasolina. Bien, son muchos años los que lleva el señor Feijóo gobernando en Galicia, como para no saber que hay un 58% de esos impuestos que se transfieren directamente a las comunidades autónomas y que estas las usan pues para las escuelas infantiles, para la atención primaria, para las becas, para todo lo que viene siendo el estado de bienestar. Entonces aquí hay dos opciones. Una, o el señor Feijóo no es apto, también conocido como que es inepto, o tiene más razón que un santo y efectivamente hay gobiernos que se están forrando con los impuestos, como puede ser el gobierno de la señora Ayuso, que parece ser que se pueda estar forrando con los impuestos de los madrileños y madrileñas. En la Comunidad de Madrid, quien se está forrando de verdad son las grandes fortunas, los grandes patrimonios y las grandes empresas, que son las que no pagan impuestos. Y en estos momentos difíciles creo que es de cajón, es de sentido común y además es la línea que está llevando el resto del mundo y el resto de Europa, y es que los que más tienen que aportar. Sí, buenos días. Quería preguntarle precisamente por datos económicos, los del cuarto trimestre que se han conocido esta mañana. Madrid ha crecido un 6,5%, según los datos proporcionados por la Comunidad de Madrid. Vuelven a decir que estamos a la cabeza de la economía española con un 19% del Producto Interior Bruto. Quería conocer su valoración sobre estos datos y después, puesto que ha hablado del transporte, ¿qué le parece la propuesta que acaban de anunciar los socialistas, la gratuidad del transporte público? Bien, sobre la primera pregunta, hay que ver de dónde partimos. En 2020, la Comunidad de Madrid es la que más PIB destruyó de toda España. Es normal pensar que es la que más PIB va a recuperar. Independientemente de esto, la Comunidad de Madrid, ya lo hemos dicho muchas veces, es la más rica de España, es una de las más ricas de Europa, y lo que tienen que explicar es por qué, siendo la más rica, somos la más desigual y somos a las que las familias tenemos que poner más dinero de bolsillo en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales. ¿Por qué hay ese desequilibrio? Y luego, ¿por qué también estamos a la cola, siendo la más rica? ¿Por qué estamos a la cola en inversión, en investigación, en I+D+I, y porque estamos también a la cola en la transición ecológica que ahora es tan necesaria y tan imprescindible? Y con respecto a la medida, volvemos a insistir, para
hacer frente a esta crisis energética y a esta crisis económica, se pueden poner muchas cosas encima de la mesa. Y una de las cosas que hay que poner con respecto al transporte y la movilidad es hacerla realmente sostenible y hacerla realmente eficaz. Porque de nada sirve bajar los precios o introducir otra serie de medidas cuando tienes una red en la que incluyo la red de cercanías que es deficitaria y que no cumple con las expectativas. Y hay gente que se ve obligada a utilizar su coche. Nosotros sabemos que la señora Ayuso es una gran fanática del coche y de los atascos, pero es que la gente, las familias, hay a muchas que les gustaría moverse en transporte público y o no tienen facilidad o no tienen capacidad, no tienen posibilidad. Y por eso le pedimos al Gobierno central, al Partido Socialista también, que incremente su inversión en las cercanías de Madrid. Lo hicimos en los presupuestos generales del Estado, lo hemos hecho en los presupuestos de la Comunidad de Madrid y todas estas, en concreto en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular siempre ha votado que no a cualquier incremento en la mejora de nuestro transporte público. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, le quería preguntar por la noticia que hemos conocido hoy de que la Comunidad de Madrid haya ocultado 1 de cada 5 positivos en la sexta ola de la pandemia, que son unos 55.000 de test de farmacia. Gracias. Bueno, pues es preocupante, porque al final el gobierno de la señora Ayuso miente. Casi que da igual cuando escuches esto. Nos mintió con el contrato del hermano, nos ha mentido con los contagios y nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ha metido debajo de la alfombra 55.000 contagios y 283.000 euros del contrato de su hermano. Nada nuevo y siempre preocupante. Sí, hola, ¿qué tal? Volviendo al tema del transporte, hablaba usted de su propuesta de abono social y abono familiar. ¿En qué consistiría? Bueno, es muy fácil. El abono social significa facilitar a la gente que es más vulnerable, que tiene más dificultades, que pueda tener acceso al transporte público, ¿vale? El abono familiar significa incentivar a las familias para que utilicen el transporte público. Y esto es una medida que ya se ha puesto en marcha en Valencia y que es una medida pues, que haría, ¿no?, que el transporte público sea más atractivo. Pero insisto, no solo podemos hablar de precios, sino también tenemos que hablar de la red de transporte público. Y tenemos una red de transporte público que se ha quedado anquilosada, que se ha quedado deficitaria. Y en esta nueva crisis económica, en esta nueva crisis energética, pues creo que tenemos que apostar. Ya vamos tarde en lo que a apostar por nuestros servicios públicos y apostar por nuestro transporte público se refiere. Podríamos haber aprovechado la pandemia para incrementar trenes, maquinistas, para incrementar frecuencias, etcétera, etcétera. Bueno, la señora Ayuso y Vox votaron en contra de poder tener ese servicio público al servicio no solamente de los madrileños y madrileñas, sino de las familias y también del planeta. Buenos días, señorías. Yo le quería preguntar, porque antes el Partido Socialista, que acaba de intervenir, ha hablado también de la gratuidad del transporte público para poder paliar este grave problema con la subida histórica de la energía. Ustedes también hablan de la ampliación de cercanías. Le quería preguntar si cree realmente es que estas medidas son las que necesitan los madrileños para poder paliar, porque aquí estamos hablando de una subida hasta del pan, del huevo, todo ha subido, no sé, y también desde el gobierno central se habla de 300 euros por cada familia. Usted que es madre de una familia, ¿usted cree que una familia puede sobrevivir a la que nos está cayendo encima con 300 euros de ayuda o la gratuidad dejando su coche a casa para intentar ir a trabajar o desplazarse en transporte público? ¿Usted no piensa que lo suyo sería hacer, como hemos visto en otros países, bajada masiva de impuestos? Vale. Yo creo que hay medidas que tienen que ver con el corto, con el medio y con el largo plazo, ¿vale? Las familias están empezando a ver efectivamente las consecuencias de esta crisis. E insisto, yo creo que las familias no pueden pagar el pato. Es que en la Comunidad de Madrid somos las familias las que más dinero nos gastamos de bolsillo en la educación de nuestros hijos, en la sanidad, en el transporte, en las becas, en las tasas universitarias. Somos las que estamos a la cabeza de ese gasto familiar que usted me está diciendo. Y entonces necesitamos equilibrar un poco ¿no?, la balanza. ¿Cuál es el gasto de bolsillo que queremos que lleven a cabo los gobiernos, o sea, las familias, y cuál es el gasto que tiene que llevar el gobierno? Y en la Comunidad de Madrid, siendo la más rica, no puede estar siempre a la cola de todo ese tipo de inversiones.